Muy buenas tardes a todos, gracias por la presencia y la puntualidad. Mi nombre es Ariel Cáceres y hoy voy a estar moderando este conversatorio homenaje. Por lo tanto, para iniciar, les doy la bienvenida al 42º evento del ciclo de homenajes del año 2021, ¿no es cierto?, organizado por el Club de la Libertad. Quiero comentarles que el club viene realizando homenajes regularmente, una vez por semana, hace ya unos años, seleccionando referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y haciendo una revisión de sus ideas, su vida, su obra, es decir, su legado, teniendo en cuenta el aniversario de su natalicio. También quiero recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si lo desean, a través de las redes sociales del club. Es gratuito para socios y tiene un costo de 200 pesos para los no socios. La persona que nos convoca el día de hoy, al cual homenajearemos, es Esteban Echeverría, uno de los más notorios escritores de nuestro país, un gran pensador político americano del siglo XIX y un miembro de la llamada generación del 37. Los invito a repasar brevemente algunos aspectos de su vida, de este primer poeta romántico americano, introductor del mencionado movimiento literario al Río de la Plata, el señor José Esteban Antonio Echeverría Espinosa, más conocido como Esteban Echeverría, quien fue un escritor, poeta argentino, como mencioné, que formó parte de la generación del 37 y la Asociación de Mayo, que fue un grupo de jóvenes intelectuales de la época que buscaban un proyecto de país bajo los principios del liberalismo. Es por eso que comenzaron a reunirse en la trastienda de la librería de Don Marcos Sastre, en el Salón Literario, alrededor del año 37. De ahí el nombre Generación del 37. Que se inicia precisamente un 23 de junio de 1837 y se instala definitivamente el 8 de julio de ese mismo año, cuando prestan juramento cada uno de sus miembros. De esta manera queda instalada lo que se denominó la Asociación de la Joven Generación Argentina, luego renombrada Asociación de Mayo. Ese mismo año se estima que Echeverría escribió el Cuadro de Costumbres, la Apología del Matambre, y ese mismo año también se publica Rimas, esta obra que incluye el gran poema épico titulado La Cautiva. Además, en la sesión inaugural de la Asociación de la Joven Generación Argentina, se lee por primera vez el Dogma Socialista, cuyo autor intelectual y material es Echeverría, ¿no es cierto? Esta obra se organiza en torno a 15 palabras simbólicas que encabezan el credo de la mencionada generación. Otra de las obras más importantes de nuestro homenajeado es el cuento El Matadero, ¿sí? Una denuncia social contra el régimen rosista, escrita entre los años 1838 y 1840, pero que fue publicado póstumamente, ¿no es cierto?, en el año 1871. Echeverría tiene una corta vida, ¿sí? Relativamente hablando, ¿no es cierto? Muere a los 45 años, una vida intensa de 45 años. Él fallece en Montevideo un 19 de enero de 1851. Ahora bien, permítanme compartir con ustedes un breve video para complementar lo dicho y posteriormente pasaré a presentar a los oradores de este homenaje. De joven, Esteban Echeverría hizo sus estudios en el hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego viajó para continuar sus estudios en Francia, donde publicó en un diario local anónimamente en 1832 lo que sería considerado el primer relato romántico argentino, Elvira o la novia del Plata.
mientras que El Matadero, texto posterior y que analizaremos centralmente, se considera el primer relato realista argentino. En Francia se nutrió con las ideas de Voltaire, Lord Byron. En Inglaterra, en su regreso formó parte de la generación del 37 con figuras como Juan Bautista Alberti, Juan María Gutiérrez y Sarmiento, gracias a la gentileza de la librería Marco Sastre. Luego, en 1837, publica El dogma socialista, donde plasma su ideología, considerado el padre del romanticismo criollo argentino, con obras como La cautiva. Echeverría debió exiliarse en Uruguay, donde encontró la muerte el 19 de enero de 1851, sin ver la caída de su mayor enemigo político, don Juan Manuel de Rosas. Antes de entrar al Matadero, vamos a detenernos en los puntos centrales de los movimientos con los cuales estuvo en contacto Echeverría. Por un lado, desde lo ideológico e intelectual, cabe destacar la influencia de la Revolución Francesa, donde pensadores ilustrados como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot serán claves para fortalecer su ideal de libertad, igualdad y fraternidad, y también su anticlericalismo. Por otro lado, el romanticismo europeo, desde lo artístico, será crucial en su formación, ya que al conocer obras como las de Byron, encuentra al héroe romántico que precisa para combatir al tirano, Rosas, en Buenos Aires. La idea de una literatura que refleje lo nacional. El romanticismo también aportará las pinceladas de monstruosidad de un pueblo que Echeverría no entiende y discrimina en sus páginas, con el costumbrismo, donde refleja el color local de la época con descripciones detalladas del espacio, sus costumbres y sus personajes. Finalmente, en el plano económico se acerca a las ideas liberales inglesas de libre comercio y se imagina a la Argentina dentro de ese orden comercial. Muy bien, muchas gracias por la atención. Ahora paso a presentar a los oradores que nos honran con su presencia en este homenaje. El día de hoy contamos con la participación del señor Alejandro Tepletsky. Él es profesor en Ciencias Políticas, abogado y procurador. También está con nosotros el señor Luis Abelardo Vallejos, abogado y oficial del Ejército Argentino. Por último, el señor Carlos Moratorio. Él es abogado y director de la Fundación Club de la Libertad. Así que dicho esto, paso a informarles que el orden de las disertaciones será el mismo en el que fui presentándolos, y en referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos para su ponencia, a los cuales pueden adicionarse 5 más para cerrar la idea. Dicho esto, un anuncio más para los participantes, que pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, mientras los disertantes van exponiendo. Así en la instancia de conversatorio podrán responderse todas. Ahora sí, paso a otorgarle la palabra al primer orador del homenaje, el señor Alejandro Tepletsky. Adelante. Bien. Muchas gracias, Ariel. Bueno, me cabe el honor de comenzar este conversatorio. Primero que nada, agradecer obviamente al Club de la Libertad, a Alberto Medina Méndez, a Enrique Arduino y a todo el equipo del club, y también obviamente a todos los presentes que hoy estamos aquí para conversar un poco. Bueno, mi tema más que nada es, más que análisis, es la revisión de un libro de Esteban Echeverría, y me interesó, como, si bien es un conversatorio, me interesó a mí buscar algo que no sea tan conocido de él, pero que en su interior está muy presente toda la idea, incluso las palabras simbólicas y muchas ideas sobre la política argentina. Lo que voy a hacer entonces es una revisión del manual de enseñanza moral que escribió para las escuelas primarias del Estado Oriental. O sea, en el momento de su vida en que él ya estaba con sus ideas plenas y desarrolladas, en 1846 se imprime este libro, y lo hace obviamente en Uruguay, pero todo lo que vamos a ir escuchando obviamente es aplicable a la Argentina también.
ya que analiza obviamente toda la cuestión de la importancia de la Revolución de Mayo. Voy a ir mencionando todas las partes del libro y leyendo muchos de sus pasajes, la mayoría haciendo un resumen. Es un libro, no es tan largo, pero traté de encuadrarlo para que me dé el tiempo para exponerlo y después podemos charlar de algunas cuestiones más. Bueno, en un primer momento, antes de la advertencia preliminares, agrega una frase de Benjamín Constant que dice que en un pueblo que sale de la esclavitud y la molicie, no puede considerarse la libertad, sino cuando una generación ha sido educada por medio de una enseñanza adecuada a sus nuevas necesidades, que corrija los hábitos y destruya las opiniones del despotismo y consagre las costumbres y creencias de las libertades. Sin que haya unidad en la instrucción, no puede existir unanimidad en la opinión pública, y el Estado se divide en fracciones. A continuación, hace unas advertencias preliminares donde menciona muy brevemente, voy a mencionar yo muy brevemente para no exceder el tiempo, y habla sobre el método de la enseñanza moral que se encuentra descuidada, y establece que el objeto de la educación es encaminar a la niñez al ejercicio de todas las virtudes sociales. Habla de buscar el mejor método de la instrucción del niño y establece que el mejor método es la ciencia. Dice que la educación racional, aunque más laboriosa, es más varonil, más propia para robustecer en la conciencia del niño nociones del deber, para acostumbrarlo a la reflexión, para cimentar las creencias y por último para fomentar ciudadanos útiles en una democracia. Busca en esta órbita formar un cuerpo de doctrina y no es otra cosa que la disposición lógica de los deberes principales del hombre y del ciudadano, considerada desde un punto de vista filosófico y cristiano. Todos los deberes nacen de la ley moral, ¿sí? Todos los deberes nacen de la ley moral, por lo que es lo mismo de la religión, porque sin ella la moral no tiene fuerza obligatoria, ni autoridad, ni sanción. Muy importante esta parte porque él habla mucho sobre la religión y obviamente como sustento de la moral. La educación popular no tiene otro fin, modificando por medio de ella las tendencias dominantes de una época, se inicia la transformación gradual de un pueblo. Establece también aquí que ya hay muchos médicos y abogados y muchos en la carrera de las armas. Entonces es necesario dignificar las profesiones industriales a los ojos de la niñez y estimularlas al trabajo y encaminarlas por otro sendero. En otra parte también agrega que ha parecido también que la enseñanza metódica de esta obra, trata de hacerla metódica para ser más eficaz, debe hacerse en el último año de la escuela, solo a los niños que hayan completado la instrucción escolar, ejercitando con ella su inteligencia y llegando a la edad conveniente para oírla con aprovechamiento. Y finaliza esta advertencia diciendo que formar buenas madres para tener buenos hijos, formar buenos ciudadanos si quieres tener patria. He aquí todo el problema de la educación. Y tengamos en cuenta que Uruguay ya, después de 1830, ya tenía su constitución y ya comienza a funcionar más como un Estado. Después, este libro también es impreso en Buenos Aires en 1886, con las modificaciones, obviamente, porque en algunas partes ya se menciona la Constitución de Uruguay. En su introducción, que es muy larga, si bien el libro es corto, pero la introducción es larga, de 22 páginas, le está dividida esta introducción en 3 apartados y comienza hablando de Dios, que es el creador y conservador del universo. Ello viene de la religión de nuestros padres, que es la nuestra, mencionando la omnipresencia de Dios. Y continúa con las leyes de Dios, que son las condiciones forzadas que Dios ha señalado a los seres para la conservación y ejercicio de su vida. Cada ser tiene su ley o condición de vida, y el conjunto de esas leyes forman las leyes universales. Y habla de 2 tipos de leyes, las de conservación y las que son destinadas al ejercicio de su vida, y al ser obedecidas estas, le da plenitud a su vida física, y las de relación, que son los modos de comunicación de cada ser con otros seres y con Dios. De la observancia y sumisión de esta última ley resulta la plenitud de la vida moral y el orden y la armonía en la vida del universo. Las leyes de Dios son las leyes del orden. Cada uno en su esfera realiza el orden y contribuye al orden universal. El orden de las sociedades no es otra cosa que el bien, y este nace de la unión de los intereses, de la concordia de las voluntades y de la obligación multiforme de las fuerzas. En otras palabras, de la organización de la fraternidad, la igualdad y la libertad.
Todos los seres son agentes activos del orden, pero solo el hombre libre y dotado de razón y voluntad es activo y responsable. Activo y responsable. Cuando habla de seres, habla de todos los seres del planeta, seres vivos. Y en la tercera parte de esta introducción nos habla de la ley moral o divina, y aquí equipara esta ley moral a la religión cristiana, enunciando que el hombre está destinado a realizar el orden o bien por medio de la práctica de la ley moral. Y destaca la observancia de la ley moral como misión obligatoria, y cada hombre debe trabajar para que los demás la observen. Con arreglo a esta ley, se califican sus actos por buenos y malos, y de ellos resulta que la infracción a ella produce remordimientos y observancia, deleite y satisfacción. Como la ley moral es para todos, es considerada como vínculo simpático de la humanidad. Y también agrega que se debe tomar a la ley moral como reguladora de nuestras vidas y es necesario estudiarla y conocerla, y dice que ponerlos a los niños en vía de este conocimiento es objeto principal de este libro. Como he dicho en su nombre, es un manual de educación y así lo vamos a ir viendo cómo va analizando cuestiones que son trascendentales para la formación de los ciudadanos patrióticos. Y bueno, a continuación vamos a revisar lo más breve posible de cada capítulo. El capítulo 1, que habla de distintos deberes, se van tratando todos los capítulos, en este caso deberes para consigo. Habla del fin de la vida que fue otorgada por Dios y que no puede ser otro que el de ser felices, buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos y realizar el bien. Para realizar esto, Dios nos ha dado facultades físicas que residen en el cuerpo y morales en el alma, que residen en el alma, que constituyen la vida individual. Cuerpo y alma son los dos principios de acción de las facultades humanas, y para poder satisfacer los designios de la providencia ante todo, debemos atender a la conservación de nuestro cuerpo y la perfección de vuestras almas. Este primer capítulo está dividido en 5 partes. Una parte que habla del alma, del cuerpo primero, que debe ser conservado con templanza y sobriedad, del alma, que es el principio de la vida intelectual y moral, y que ésta se perfecciona por medio de la educación y el estudio incesante. De las pasiones, la tercera parte, que las pasiones es un defecto irreflexivo y ardiente que agita el ánimo y nos hace faltar a nuestros deberes. También habla del trabajo, que lo ve muy importante, que el trabajo tiene por objeto la producción, y hay 2 clases de producción, una material, que satisface las necesidades físicas, y otra intelectual, que satisface las necesidades morales. Y agrega que no hay vida pues para el hombre ni la sociedad sin trabajo, o más bien el trabajo es la condición primera para la conservación y el bienestar de la vida individual y social. Nadie debe permanecer ocioso, ni se sirve así ni a los demás. El que no trabaja es pobre y tiene que estar sometido de espíritu y de cuerpo a la voluntad de otro. Y en la última parte de este capítulo es la perseverancia, el valor y el honor. Dice que el trabajo, para ser lucrativo y fecundo, debe ser perseverante. Las naciones que han trabajado y trabajan perseverantes son las que más rápidamente progresan y conquistan a los bienes de la civilización. El varón fuerte es perseverante en todo cuanto emprende o concibe, porque la perseverancia supone fortaleza de espíritu y eficacia de voluntad. El hombre de honor finaliza este capítulo diciendo que detesta la tiranía porque tiene fe en los principios y no es egoísta. La tiranía es el egoísmo encarnado. El hombre de honor se sacrifica y es necesario por la justicia y la libertad. En suma, es virtuoso, buen patriota y buen ciudadano. Pasando a otro capítulo, el capítulo 2, que habla para los deberes con el prójimo. Este capítulo es muy cortito, con solo 2 páginas y media, y se resume brevemente con lo siguiente. Inicia el texto diciendo que todos los deberes para con el prójimo se resumen en el precepto evangélico de ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el vínculo simpático que hace de todas las criaturas racionales una sola familia, cuyo Padre Celestial es Dios. Debemos por esto no solo hacer el bien, sino también hacerle partícipe del que gozamos o ponerle en camino para que lo goce. Y del deber del amor nace el deber de la caridad. También establece aquí que el deber de amar nace del deber de la misericordia. Del deber del amor nace el deber de la justicia. Del deber del amor nace también el deber de respetar cada uno la libertad del otro para gozar del derecho de que respeten la suya y del deber de humanidad. Y el amor como tronco siempre vivo del cual brotan por sí todos los afectos simpáticos,
lo bueno, lo creativo, lo justo y cuya savia alimenta sin cesar la vida mortal de la humanidad. El amor es el principio engendrador y conservador del orden o del bien en el mundo moral. El capítulo 3, deberes para con la familia, capítulo también muy corto de 5 páginas, habla de esa unión física y moral del hombre y la mujer que se llama matrimonio, destinado a perpetuar la especie, y que de esa unión nacen vástagos y así se forma ese cuerpo colectivo llamado familia, que vive en común, que está ligado por intereses comunes, trabaja, sufre, goza en común y cuya vida es elaborada de una generación, eslabonada de una generación en otra. El padre es la cabeza y la madre el corazón, dice Esteban Echeverría en este manual. Establece la importancia de la familia, de a quien después de Dios le debemos la vida. Cada uno está obligado por medio de su devoción a la ley moral a fomentar en el seno de la familia el fuego santo de las buenas costumbres, de esas costumbres de honradez, de probidad, de economía, de aplicación al trabajo y de observancia fiel de los deberes de la ley moral y de la religión, que son el cimiento más sólido del orden social. El capítulo 4, aquí sí es un capítulo más amplio, que también lo traté de resumir lo más posible para poder comentarlo aquí, y es uno de los más interesantes de este manual, que se llama Culto a la Patria. A la que establece como, la patria la establece como la religión social. La patria es el símbolo inmortal de la religión del ciudadano. Aclara diciendo a los niños que todavía no son ciudadanos, pero que llegarán a serlo, y hay que preservarse para ser buen ciudadano, porque es la más alta y noble prerrogativa que puede ambicionar el hombre. La patria es la madre común de todos los individuos. La patria es la sociedad misma viviendo una vida común, trabajando con fin y marchando a realizar en el tiempo la misión que la providencia le ha señalado, donde entre todos se promueve el bienestar individual y el progreso social, o en otros términos, realizar el orden o el bien por medio de la organización de la fraternidad, la igualdad y la libertad. Los héroes de Mayo alzaron la bandera de la emancipación y orientales y argentinos se unieron en torno de ella, y de esa unión nació la patria, y su destino y el vuestro, y el de las generaciones futuras del Plata cambiaron completamente. Nuestro primer deber es trabajar incansablemente por la prosperidad y engrandecimiento de esa patria. Mal cumplirías si no tuvieras veneración a Mayo y a los hombres que nos sacaron de la condición de vasallos para levantarnos a la dignidad de hombres libres. Por ello necesitan conocer lo que Mayo significa, o en otros términos, cuál fue el pensamiento dominador entrañado en la Revolución de Mayo. Y aquí en este capítulo tiene varios apartados donde ahora empieza a hablar sobre Mayo y la independencia. En este apartado realiza una reseña contando que el primer objeto de la Revolución de Mayo fue la emancipación del dominio español. Para ello fue necesario armar soldados y arrojar a la fuerza de armas de vuestro país a los mandones y siervos del rey de España. De aquí provino la guerra de la independencia. Refiere seguidamente a la participación de los orientales a través de los muros de Montevideo, de la batalla de las Piedras y del Cerrito, donde presenciaron la derrota de los españoles, y establece que los orientales son dignos de tener una patria. Menciona luego el desconocimiento entre los padres vencedores y el comienzo de guerras fratricidas. Menciona la invasión de Portugal, haciendo a los orientales vasallos de un rey europeo. Luego, como herencia, pasó al emperador de Brasil. Pero nuestro hermano, el pueblo argentino, campeón heroico del dogma de Mayo, vio oprimido al pueblo oriental, y ambos unidos nuevamente arrojaron lidiando al extranjero opresor de la patria. También menciona una declaración unilateral que hizo la banda oriental, una declaración de independencia en el año 1825, y volviendo a unirse a las Provincias Unidas, y sabemos que después en el 28 se independiza Uruguay con la finalización de la Guerra del Brasil. Lo que esto nos enseña es que siempre debemos estar dispuestos a sacrificarnos por la patria para poder ser ciudadanos libres. Porque la independencia de un pueblo es su libertad, continúa con el tema, y la libertad es la condición necesaria para que un pueblo pueda disponer de su propio ejército y derechos soberanos. La independencia de la patria no consiste únicamente en la emancipación material del dominio extranjero,
Si ese pueblo es indolente y perezoso, si no trabaja para enriquecerse y civilizarse, estará siempre sometido a la dependencia de otros más civilizados. Nuestra patria no será realmente independiente, sino cuando tenga instituciones democráticas profundamente arraigadas, cuando sea ilustrada y poderosa y emancipada moral y físicamente de otros pueblos del mundo, y tenga una organización social capaz por sí sola de resistir a los embates de la anarquía y a los desafueros de cualquier potencia extranjera. En un tercer apartado dentro de este capítulo, se llama Mayo y la democracia. El segundo objeto de la Revolución de Mayo fue fundar la democracia sobre principios eternos y providencial de la soberanía del pueblo. Antes de Mayo no se conocía en estas regiones más soberano que el rey de España o un delegado. El pueblo no tenía poder. La patria, pues, no existía, porque no había pueblo ni instituciones populares. La Revolución de Mayo, arrancando la soberanía al rey de España, se la dio al pueblo, su legítimo dueño, y el pueblo unido fue soberano y nació la patria. Cada hombre libre fue ciudadano y miembro del pueblo soberano, y de la universalidad de los ciudadanos se compuso el pueblo. Después de Mayo hubo un pueblo compuesto de ciudadanos iguales en derechos, quien reasumió legítimamente la soberanía y la autoridad. La Revolución de Mayo, al darle al pueblo la soberanía, lo hizo con el fin de fundar y organizar la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los ciudadanos, o en otros términos, la democracia. Y agrega que la libertad es un medio para conseguir la democracia. En un cuarto apartado, habla de la Trinidad democrática, de esto que ya venimos hablando, libertad, igualdad y fraternidad, que lo hago lo más breve posible aquí, donde dice primero sobre la libertad. Aquí realmente hace el autor una brillante explicación sobre el término. La libertad es el derecho que cada hombre tiene para emplear sin traba alguna sus facultades en el conseguimiento de su bienestar y para buscar los medios que pueden servirle a ese objeto. Y cada uno debe respetar la libertad de los demás. El límite de la libertad es el derecho del otro. Son conceptos básicos pero muy enriquecedores para los niños. Y luego menciona muchos ejemplos de libertad, de la industria, de la propiedad, de la libertad de asociación, de imprenta, de culto, surgiendo de cada una de estas libertades los derechos correspondientes. Cada hombre es dueño de su vida y sus acciones, pero ningún hombre tiene libertad para usurpar la propiedad ajena. Y dentro de esta conceptualización agrega a la libertad política, que consiste en el derecho del sufragio y de representación. Esta libertad política proviene de la ley constitucional y se mueve dentro de sus límites, a diferencia de la libertad individual, que es anterior a la ley positiva, o sea, del derecho natural. La Constitución establece los requisitos para ser ciudadano, establece que son tener 20 años y saber leer y escribir. Así pues, el derecho preciso de influir de un modo directo y activo en los negocios del país, de tomar parte en la vida política, solo pueden ejercerlo los que procuren instruirse con ese fin, con el fin de ser ciudadanos útiles. Estás obligado, él habla como hacia a los niños que van leyendo, estás obligado a trabajar para que se propague la instrucción y que no haya ningún compatriota que no aprenda al menos a leer y escribir, para que todos puedan ejercer igualmente el derecho de elección y representación, y de que vaya gradualmente realizándose la igualdad. La segunda palabra de esta triada democrática, la igualdad, consiste en que la ley sea una para todos los ciudadanos y todos los obligue igualmente, en que no haya privilegio para ninguno que pueda menoscabar la libertad de ellos, de los demás. Todo privilegio es una injusticia que hiere la igualdad de los demás, y así continúa con varios ejemplos sobre la igualdad, llegando a advertir que no todo ciudadano es igual en inteligencia y virtud, ni igual capacidad de trabajo, y de esta desigualdad forzosa de las facultades naturales nace la superioridad legítima de unos sobre otros, que podemos ver en muchos lugares. Habrá, sin embargo, siempre en la sociedad capacidades altas y capacidades inferiores, hombres solamente dispuestos para el trabajo material y hombres de inteligencia superior. Pero la superioridad legítima de estos hombres nada tiene de humillante para los demás. Todo es jerárquico en el universo y el orden y la armonía provienen del enlace y la subordinación necesaria de las fuerzas y la inteligencia. La igualdad democrática no quiere nivelamiento absoluto de los hombres, porque la absoluta igualdad sería el desorden y la anarquía. Y remata este apartado diciendo que no hay supremacía legítima si no hay de los talentos y de las virtudes. Y finaliza esta parte de este capítulo con el tercero de la Trinidad democrática, la fraternidad.
Avísenme, por favor, no sé en cuánto tiempo estoy, que no me estoy controlando. Estamos en hora, señor. Bueno, ya redondeo esta última parte. La fraternidad, que habrá visto que la igualdad y la libertad se resumen en el derecho individual. Los hombres, para ser libres, necesitan ser iguales y viceversa. Para ser iguales necesitan ser libres. Pero este derecho individual no basta para infundir vida moral y colectiva a la sociedad, porque impone un deber negativo, el de no dañar a otro, el de ejercicio de su libertad. La ley de Dios nos manda a hacer a nuestros semejantes lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros. De ese amor recíproco, ese vínculo de hermandad, nacen los más altos y positivos derechos del hombre y del ciudadano, que se resume en el principio de la fraternidad cristiana. Sin esta fraternidad, la libertad y la igualdad no podrían realizarse. Para finalizar este largo capítulo, agrega un resumen y un corolario que dice en el resumen, dice: ¿sabés ya lo que es la patria, la importancia de la independencia de Mayo y la democracia? Ahora resumamos los deberes principales que nos impone la religión del ciudadano. Son 11 deberes que acá no los voy a mencionar por el tiempo, pero resumen todo lo que ya habíamos hablado hasta acá. Y en el corolario habla sobre la moralidad política, que establece que para aquellos que pretendan entrar en la vida pública tengan una regla segura para formar un juicio exacto sobre las cosas y los hombres públicos de nuestro país. Esa regla la encontrarás en la doctrina que se expuso anteriormente. Se debe consagrar una devoción y acción incesante a la defensa de la causa de Mayo. Cualquier acto en contrario será traición a la patria. Y agrega un par de capítulos más, que ya no voy a continuar para respetar el tiempo. En el capítulo 5 habla sobre los deberes para con la humanidad, y en el capítulo 6 habla de la perfección moral, que lo puedo ampliar ahora si alguien quiere saber algo más de eso, pero en general ese es el resumen, podemos decir, de un libro que no encontré mucho más información que en las obras completas, y la única información que encontré fue que se había reimpreso en Buenos Aires y adaptado para Buenos Aires en 1886. Pero es un manual muy interesante y actual. También se lo puede utilizar realmente muy intenso e interesante en cuanto a sus conceptos. Bueno, muchas gracias hasta acá. Muchas gracias a usted, señor Alejandro Tepletsky. Paso a darle la palabra al señor Luis Abelardo Vallejo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy agradecido con el Club de la Libertad por permitirme participar en este homenaje donde se recuerda el nacimiento de Esteban Echeverría 216 años después, ¿no? Bueno, yo me voy a referir a la vida de Esteban Echeverría y los momentos que le tocó vivir, ¿no? La vida y obra de Esteban Echeverría se basa en la regeneración de la sociedad y en la renovación de la literatura, en una época muy turbulenta que le tocó vivir. Podemos definir tres etapas en el desarrollo de su vida. Una etapa de la Revolución de Mayo, otra etapa la ilustrada, con la figura de Bernardino Rivadavia como actor principal, y la tercera etapa, la federal, con la hegemonía de don Juan Manuel de Rosas. Coincide estas tres etapas con la infancia, la preparación formal de Esteban Echeverría y con su madurez literaria y cívica. En la primera etapa, que es la etapa de la Revolución, Esteban Echeverría nace en 1805, o sea que ve a la Revolución 5 años más tarde con sus ojos de niño y participa o ve o escucha también los hechos acaecidos con la Asamblea del año 13, la libertad de vientres, la abolición de la esclavitud, de los títulos de nobleza, y recibe sus primeras letras en la escuela de San Carlos, en la escuela de San Telmo, que depende del Cabildo de Buenos Aires. Ahí recibe la doctrina ilumista y enciclopedista o enciclopédica, que lo van formando en el estilo de lo que es el neoclasicismo. Durante la etapa de su formación la pudimos dividir en dos, una porteña y ilustrada y otra de la París romántica.
En la etapa porteña lo tenemos a Bernardino Rivadavia como figura principal, primer presidente de los argentinos en los años 1826 a 1827, si bien ya tenía incidencia como ministro de gobierno a partir del año 1821. Acuérdense que en el año 1820 el director supremo Rondó es vencido en la batalla de Cepeda por las tropas de Entre Ríos y Santa Fe, y el gobierno nacional se disuelve junto con la asamblea. Por lo tanto, Buenos Aires vuelve a retomar su autonomía y a gozar de los beneficios del puerto, de la aduana, ese puerto que toda la historia va a ocasionar inconvenientes. Entonces, aprovechando el progreso, los ingresos económicos que tenía a través del puerto, aplicando las políticas correctas, Bernardino Rivadavia hizo progresar a la ciudad. Creó o fundó la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en el año 1821, y el Colegio de Ciencias Morales, donde iban a concurrir Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi. Fíjense qué figuras. Continúa, además, Bernardino Rivadavia asigna becas a estos estudiantes que se destaquen para ir a formarse en los centros, estos grandes centros culturales del momento, que eran París y Londres. Esteban Echeverría llega a París en el año 1826. Para situarlo en qué momento está viviendo, es el momento que en el año 1814 Napoleón había sido vencido y se iniciaba la restauración borbónica, que duró de 1814 hasta la revolución de 1830. Entonces, Esteban Echeverría llega en el año 1826, donde la doctrina romántica estaba en auge, la doctrina romántica del historicismo, el individualismo, la enseñanza laica, los sentimientos, el folclore, estaba en auge. Entonces, él adquirió todo ese conocimiento, ¿no?, durante esos 4 años en que estuvo en París. Cuando regresa a Buenos Aires en el año 1830, trae, además de la enseñanza de los profesores que tuvo, los nuevos conocimientos de esa doctrina romántica, trae también todo lo que le sucede a esas personas que se alejan de su territorio y añoran el territorio que dejaron, ¿no?, su patria. Entonces trae trae la identidad nacional, extraña su patria, y por eso vuelve con muchas ganas de transmitir todos sus conocimientos en la organización de la nación. Pero la situación ha cambiado. En 1827, 26, 27, 28, está la guerra con el Brasil. Se dicta la Constitución Unitaria de 1826, forma de gobierno representativa, republicana y centralista, que es rechazada por los federales, adoptada por los unitarios, y también reconoce que la aduana, el puerto, los ingresos de la aduana van a ser para la nación. Eso también produjo la división entre porteños. Además de esta crisis, hay que sumarle la guerra o la paz firmada en forma como si nosotros hubiéramos perdido la guerra, olvidando las victorias naval de Buceo y la victoria de Ituzaingó por el general Alvear. Fuimos tratados como derrotados. Eso produjo también una crisis muy seria que Bernardino Rivadavia optó por renunciar, fue reemplazado por Vicente López y Planes, y se disolvió el gobierno nacional y la asamblea. Ahí nace la figura de Manuel Dorrego, fusilado después por el general Juan Lavalle, y surge como figura federal Juan Manuel de Rosas, quien es gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la suma del poder público y la reunión o el ejercicio de las relaciones, está a cargo de las relaciones exteriores de la federación. Con esta situación se encuentra Esteban Echeverría, que dice, cuando ve que sus amigos empiezan a exiliarse, volvió con muchas esperanzas para aplicar todos sus conocimientos y se encontró que la patria ya no existía. Bueno,
A pesar de eso, Esteban Echeverría inicia su progreso literario mediante las publicaciones que ya hemos visto, como Elvira y la novia del Plata, obteniendo su consagración con La cautiva, ¿no? Ahí es reconocido como líder, como poeta romántico y líder de esa juventud que se empieza a reunir y forma la generación del 37, en el Salón Literario de Marcos Sastre, en esa librería. Esto es mal visto por Rosas, por la Mazorca, denominan los unitarios, a los unitarios los denominan ateos, impíos, y comienza la persecución de este tipo de grupos, ¿no? Muchos emigran, el Salón Literario se cierra, se forma a través de la insistencia de Esteban Echeverría, la joven argentina que después adopta otro nombre, que es la Asociación de Mayo, se transforma en Asociación de Mayo, y en la primera reunión lee sus 15 palabras simbólicas, que algunas son más que palabras, sino son frases largas, oraciones largas como títulos. Entre las frases cortas que tenemos, palabras que definen, tenemos la asociación, el progreso, la libertad, la fraternidad, la igualdad, Dios, la necesidad de la emancipación, y denomina esos 15 principios como credo, catecismo o creencia de la joven argentina o código. Más tarde, cuando esta asociación es también perseguida y obligada a cerrar, Alberdi, cuando se exilia a Montevideo, la vuelve a publicar con el nombre de Código o Declaración de Principios que constituyen las creencias social de la República Argentina. La segunda publicación. La tercera publicación ya es realizada por Esteban Echeverría, exiliado ya en Montevideo, y tiene el nombre que hoy conocemos, como el dogma socialista de la Asociación de Mayo. Cuando ya él se instala en Montevideo, publica algunas obras, pero ya no tiene la relevancia o el éxito que alcanzó en las publicaciones que había hecho en Buenos Aires. Ya estaba acosado por la pobreza, por la enfermedad, tal vez por la tristeza de haberse alejado de su tierra y también de su familia. Lo único que él hace que sigue teniendo relativo éxito es la publicación de lo que ya dije del dogma socialista. Y los críticos dicen que hay un hilo muy fino entre el dogma socialista y las bases de Juan Bautista Alberdi, pero un hilo muy visible entre las bases y la Constitución Nacional de 1853. Esa es la importancia de la obra del dogma socialista. Esteban Echeverría fallece a los 45 años de edad, sin ver a su patria libre, en el año 1851, libre de Rosas. Rosas es vencido al año siguiente, en 1852, en la batalla de Caseros por Justo José de Urquiza. Por Justo José de Urquiza, sí. ¿Cuáles son los logros de Esteban Echeverría? Es haber adaptado ideas extranjeras a una realidad nacional. Haber criticado las cosas buenas y malas de ambos bandos, los federales y unitarios, en el lugar de los hechos y en ese momento. Otro de los logros de Esteban Echeverría es haber mostrado cuáles eran las vías que debía seguirse para la organización nacional. Y me detengo en este punto que para mí es importantísimo. En su prólogo, en el prólogo del dogma socialista, donde se dirige a la joven argentina y además a todos los habitantes de la nación, y entre varios principios, escribe: acordaos que la virtud es la acción y que todo pensamiento que no se realiza es una quimera indigna del hombre.
Hay 15 años de diferencia de edad entre Esteban Echeverría y Bartolomé Mitre, vencedor de Pavón. Bartolomé Mitre, como presidente de la nación, ejecutó lo que escribió Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, en la parte final del dogma socialista, hace una comparación entre el unitario, las características unitarias y las características federales. Entre las características federales podemos ver las distancias, las grandes distancias del país, el gran desierto, la falta de caminos. Entonces, esas ideas, basadas en ese principio que leí hace un ratito recién, acordados de la virtud es la acción, Bartolomé Mitre lo aplica y crea, inicia la instalación del ferrocarril, inicia la cooptación del Estado Nacional de los habitantes de las provincias, mediante el empleo del ferrocarril, de un ejército nacional, donde prohíbe la constitución de las milicias provinciales, un ejército nacional con el mismo uniforme, que forma todos los días en las capitales de las provincias, mostrando el poderío de la nación, con su bandera y su escudo. La creación de la Corte Suprema de Justicia, con sus distintos juzgados. Entonces el Estado Nacional se hace presente, llevando a la acción el pensamiento. Y finaliza también continúa con Sarmiento en la próxima presidencia, donde instala la educación al soberano, educar al soberano, además del telégrafo, la comunicación rápida y efectiva con cualquier punto del país. Otro de los logros de Esteban Echeverría, o la visión, él quería la formación de partidos y evitar los personalismos, los fuertes personalismos en una época en la que los caudillos y caudillos militares gobernaban las provincias, gobernaban en todas las provincias. Otro de los logros, podemos también establecer que inicia el tema de la separación de la Iglesia del Estado, que va a ser recién logrado en la época de Julio Argentino Roca. Instala la idea también, o sigue defendiendo siempre, de los municipios, que el cabildo era el único lugar en ese momento donde los vecinos podían reunirse a dialogar democráticamente y votar. Entonces establece el mantenimiento de los municipios y de sus cabildos. Hay una parte del voto calificado donde aquel que no está calificado para votar no debe votar. Pero bueno, hay que tomarlo como lo que sucedía en esa época, ¿no? Porque fíjense que recién en el año 1912 sale la ley Roque San Peña del voto universal y obligatorio, pero solo para los varones. Y recién, 100 años después, en 1945-7, se reconoce el voto a la mujer. Entonces, para finalizar, voy a leer, porque también Esteban Echeverría se dirigió a los correntinos en un momento determinado, no muy especial para la provincia de Corrientes. Ese escrito lo podemos ver en la entrada del Teatro Vera, en su parte derecha, y dice así: Pago Largo y Verón de Astrada, primera página sangrienta de la guerra de la generación argentina. Tu nombre, Astrada, está escrito en ella con caracteres indelebles. A tu voz, Corrientes se levantó como un solo hombre para quedar con el bautismo de sangre de sus hijos, santificado e indomable, y ser el primer pueblo de la República. Desde el Paraná al Plata, desde el Plata a los Andes, desde los Andes al Chaco, corre el reguero de sangre de sus valientes, pero le quedan hijos y sangre. Ahí está de pie, todavía más formidable que nunca, desafiando al tirano argentino. ¿Qué pueblo como Corrientes en la historia de la humanidad? Un corazón y una cabeza
que se producen con nueva vida, como los miembros de la hidra bajo el hacha exterminadora. Obra es tuya, Perón. Tu pueblo tiene en su mano los destinos de la República y los siglos lo aclamarán libertador. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Luis Vallejos. Ahora paso a otorgarle la palabra al señor Carlos Moratorio. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ante todo, tengo que hacer la pregunta de siempre, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar de este homenaje a Esteban Echeverría y, bueno, seguir con mucha atención y deleite las exposiciones que hicieron recientemente Alejandro y Luis, que me parecieron sumamente instructivas de la obra y de la inserción de Esteban Echeverría en la historia argentina del siglo XIX. Bueno, yo elegí un tema un poco triste. Elegí el tema del exilio. Me pareció que tenía que ver con Esteban Echeverría, pero que también tenía que ver con la historia de la Argentina y con la historia de los argentinos. Y me resulta una cosa muy triste, pero también que forma parte continuamente de lo que es el derrotero de nuestra historia política, de nuestra historia institucional, los grandes hombres que terminan en el exilio. ¿Cómo se inicia el exilio? Es decir, hay dos exilios, según cómo se analiza la vida de Esteban Echeverría. El primer exilio es un exilio interno, cuando se cierra el salón literario y cuando se clausuran las actividades de la Asociación de Mayo, porque empieza la gente a emigrar, sus miembros a emigrar. Esteban Echeverría se vuelca en un exilio interno, en el campo. Se va a su campo en Los Talas y allí se instala, sufriendo muchísimo ese exilio interno. Él intenta no salir de la Argentina, pero ya siente que está perseguido por la mazorca, pasan cosas tremendas en el país, Rosas tiene el poder supremo, amplias facultades para hacer y deshacer, su junta de representantes es una caricatura, es una escribanía que le autoriza a hacer cualquier cosa, y él entonces ya empieza con un exilio interno en Los Talas. En ese momento, cuando está en ese exilio interno, tratando de no hacer demasiado, de que no sepa la mazorca dónde él está para poder sobrevivir, para poder que no lo maten, lisa y llanamente, se produce una serie de acontecimientos en el país. Está anteriormente a eso está el enfrentamiento de Rosas con Genaro Berón de Estrada, con Corrientes, está el enfrentamiento de la Banda Oriental, está el enfrentamiento por vía fluvial con las fuerzas francesas. Entonces, de alguna manera, se produce la posibilidad del derrocamiento de Rosas, la lejana posibilidad de voltearlo a Rosas. En ese contexto desembarca en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Juan Lavalle. Juan Lavalle, bueno, es un héroe de la independencia, es el héroe de Riobamba, y bueno, y lamentablemente es muy conocido en la historia argentina, o ha quedado en la historia argentina conocido porque fue quien decidió proceder al fusilamiento del gobernador Dorrego. Pero Juan Lavalle, que representaba las fuerzas antirrosistas, desembarca en San Pedro y todo hacía pensar que podía llegar y con éxito a la ciudad de Buenos Aires. Luego, las determinadas circunstancias, su errada estrategia y los enfrentamientos que va teniendo, hace que no llegue a Buenos Aires y tenga que volver hacia el interior del país
y luego tenga una gran cantidad de derrotas que termina con su acción militar y termina falleciendo, y sus restos son llevados al Alto Perú. Pero bueno, pero no estamos para hablar de Lavalle. La cuestión es que Lavalle llega y se produce la posibilidad concreta de voltearlo a Rosas. En ese contexto, Echeverría no puede más con su genio y elabora junto a un vecino, un escritor vecino de la localidad, en San Andrés de Giles, lanza el acta protesta, en donde en el medio de esa expectativa de la liberación de la tiranía de Rosas, dice lo siguiente en su acta protesta. Estamos hablando de 1840. Dice: Rosas es un abominable tirano usurpador de la soberanía popular. Luego agrega: su autoridad es ilegítima y nula. Nadie por ello está obligado a obedecer sus mandatos. Es decir, llama a la sublevación popular con el objeto de apoyar esas fuerzas que están llegando al mando de Lavalle. La Sala de Representantes solo fue creado por Rosas para darle legitimidad a sus atentados, y ni es ni puede ser órgano de expresión del pueblo. Eso en cuanto a la legitimidad de la Sala de Representantes. Firmamos esta acta resueltos a sostener con nuestro brazo y sellar con nuestra sangre lo que en ella declaramos. Bueno, muy bien, es una declaración muy contundente y se juega el todo por el todo. Ahora, el problema es que Lavalle no llega a Buenos Aires, las fuerzas de Rosas se reorganizan y lo empiezan a perseguir hacia el interior, y entonces tiene que iniciar Echeverría su exilio. Toma el río Luján, luego el río Grande, digamos el río de la Plata, y termina en Colonia de Sacramento, para luego establecerse definitivamente en Montevideo. Ahora, esta etapa tan terrible de la historia, lo primero que tenemos que ver es que Echeverría en todo momento resistió para ir al exilio, es decir, que él, a diferencia de algunas de las otras personas que formaban parte del salón literario y de la sociedad argentina, no quería irse, quería quedarse dentro del país. Y entonces marcha para salvar su vida, pero marcha para salvar su vida al campo, pero tampoco se quiere ir del territorio argentino. Así que esto, que él tenga que ir realmente, es el último de esta oleada que quiere irse de la Argentina. Pero termina, no hay otra manera de salvar su vida que escapando a Colonia y posteriormente a Montevideo. Ahora, también hay que ver cómo viene la cuestión del exilio en la Argentina. El exilio en la Argentina es una continuidad. La política de exilios en la Argentina es una continuidad. Y tenemos nuestro primer gran exiliado, que es en 1829, José de San Martín. José de San Martín viene de Europa, él se había ido en el 24, vuelve y es el momento en que se estaban enfrentando argentinos entre sí. Y él se da cuenta que si baja del barco, va a tener que tomar posición por uno de los bandos. Entonces directamente no baja del barco, y en el mismo barco en el que llegaba de Europa, se vuelve. Ese es nuestro primer gran exiliado, José de San Martín. Y tenemos en 1829 los unitarios: Bernardo Rivadavia, Julián Agüero, Salvador María del Carril, Juan Lavalle, que va y después vuelve, Juan Cruz y Florencio Varela, Hilario Escazú. En 1833 cambia el color de los exiliados, porque esa es otra de las características. Los exiliados no son siempre del mismo color, son los que ponen en riesgo su vida en la defensa de una determinada política. Y cuando pierden, no solamente pierden poder político, cuando pierden la posibilidad de seguir viviendo en su propio país. Así que el concepto del exilio en la Argentina es una cosa tremenda. Por eso yo se los quise acercar en esta conversación a ustedes. En 1833, cuando
vuelve a tener mucha importancia Rosas y vuelve a su segundo mandato, ese mandato que se prolonga en el tiempo hasta 1851. Los que se exilian son los federales lomos negros, es decir, gente que era federal, pero que era contraria a esa supremacía y ese poder absoluto de Rosas. Y podemos nombrarlo a Tomás de Iriarte, Félix de Olazábal, Enrique Martínez, al canónigo Pedro Vidal o a Pedro Agrela. Luego tenemos, en 1838, estos jóvenes moderados, estos compañeros de ruta de Esteban Echeverría. Y entonces los tenemos a Echeverría, que se va en el 40, bueno, tenemos a Alberdi, José María Gutiérrez, Félix Frías, José Mármol, Vicente Fidel López, Miguel Cané. Y después, coexistiendo con ellos, dos grandes exiliados de la historia argentina, que son Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo obra el exilio? ¿Cómo obra el exilio en la Argentina? Bueno, el exilio obra de acuerdo a la cercanía, es decir, la gente de Cuyo y del interior, algunos se van a Chile, la gente del norte, que está en oposición a un determinado a un determinado tirano de la región, se va a lo que era Alto Perú, ya a Bolivia, y entonces, y mucha de la gente del litoral y de la provincia de Buenos Aires y de Buenos Aires se va a Montevideo, como es el caso en que termina Esteban Echeverría. Bueno, este grupo de argentinos, esta generación del 37, digamos, por denominarla de alguna manera, que impulsa la poesía romántica, una nueva visión de la sociedad argentina, que integra el salón literario, intenta, que es una cosa muy importante, nunca debemos asimilarlos con los unitarios. Ellos sienten un desprecio por los unitarios porque creen que la mayoría de los unitarios se quedaron en el tiempo. Y lo que están proponiéndole a Rosas, porque en realidad empiezan a actuar no como una oposición tremenda hacia Rosas, sino lo que ellos quieren hacer, lo que quiere hacer Alberdi, lo que quieren hacer todos ellos, es un aporte constructivo a Rosas para ir avanzando en la institucionalización del país. Pero no son desde el primer momento furibundos contrarios al sistema rosista, sino que quieren convertir ese sistema rosista en un sistema institucional, en darle al país las instituciones que finalmente solo se podrán llegar a dar luego de 1852 y de la batalla de Caseros. Bueno, el pensamiento de este grupo, perdón que hay una mosca, es el gran pensamiento de la revolución no se ha realizado. Somos independientes pero no libres. Un concepto que lo expresa, que también es un concepto con el que coincide desde luego Juan Bautista Alberdi. Muy bien, llega Echeverría a Montevideo, pero Echeverría llega a Montevideo pobre, enfermo, y es una persona depresiva. Esos elementos le van pesando. Y no nos olvidemos que Echeverría ¿cómo se llama?, en Montevideo vive prácticamente 10 años de exilio. Es decir, no es una pequeña temporada. Son 10 años de exilio en la pobreza, en la nostalgia, y con inconvenientes de salud, como ya hemos dicho. Carecía de todo bien material, debió vender gran parte de su biblioteca. Ustedes saben, me estará escuchando Salvador y me estarán escuchando muchos otros. Ustedes saben lo que es para un escritor, para una persona culta, vender sus libros, vender a precio vil sus libros para poder subsistir. Ustedes saben qué herida que le puede causar a una persona, a un intelectual, a una persona que ama sus libros, tuvo que vender sus libros a precio vil, gran parte de su biblioteca. No ejercía oficio, no le gustaba. La mayoría de los inmigrantes, los porteños que estaban en Montevideo,
que tenían determinados estudios y determinada preparación, se dedicaban al periodismo. Él no se inclinó por el periodismo. Era un enfermo cardíaco, que es finalmente de lo que muere en un tórrido verano, en un tórrido enero de 1851, y lo embarga una profunda depresión. Depresión que ya había tenido porque él se quedó sin padre muy joven, y también en su adolescencia se muere la mamá. Y de alguna manera él sintió, porque parece que era en su adolescencia era muy parrandero y muy de andar por todos lados y muy de una vida bastante disoluta antes de su viaje a Europa. Y él de alguna manera sintió que él le había causado un grave pesar a su mamá y se echa a sí mismo la culpa de la muerte de su mamá. Y entonces había caído en una primera depresión. Luego, con el viaje a Europa y la vuelta y todo, emerge de esa situación, de ese estado de ánimo, y ahora lo vuelve a acosar esa depresión en este exilio. Por ejemplo, cuenta Mitre, Echeverría vivía en un cuarto aislado y triste, y desnudo el cuarto, ¿no? Que bastaba a sus gustos modestos y sencillos, pero que revelaban la penuria del proscripto. Eso es lo que dice Bartolomé Mitre. Sarmiento, él era muy amigote de Sarmiento. Todos, no sé, yo por lo menos he llegado a la conclusión, se me ha enseñado de alguna manera que Sarmiento era como una persona de mal carácter, todo. Pero no, tenía sus amigos con los que disfrutaba muchísimo, y uno de los grandes amigos de Sarmiento, y que Sarmiento visitó muchas veces en Montevideo, fue justamente Esteban Echeverría. Dice Sarmiento de Echeverría, poeta ardiente y apasionado, Echeverría no es soldado ni periodista. Sufre moral y físicamente y aguarda sin esperanza que encuentren las cosas un desenlace para regresar a su patria, a dar aplicación a sus bellas teorías de libertad y justicia. Eso es lo que dice Sarmiento, ¿no? Echeverría cuenta de él mismo en ese exilio. Va para 5 años que no me sonríe un día sereno, que solo el dolor me da testimonio de la vida, que no tengo un rato de descanso, ya no de alegría. Es decir, él va sufriendo. Es un Montevideo además lleno de inmigrantes argentinos que están enfrentados con Rosas. Es un Montevideo además que sufre el bloqueo de las fuerzas de Uribe, que era aliado a Rosas. En un momento, ante ese bloqueo, tiene que ejercer José María Paz la defensa del sitio de Montevideo para defender esa ciudad y que no caiga en manos pro-rosistas. Bueno, entonces ya dijimos lo que van contando, lo que, por ejemplo, no es cierto que no es Echeverría el único que se siente mal con el exilio, que debe hacer cualquier oficio por sí, sino que son muchos. Pero a Echeverría lo lastima hondamente el exilio, quizás con más fuerza que a otros, ¿no? Sarmiento dice de su exilio, que en su exilio de Chile, dice, no he conocido más amigos que los libros y los periódicos, dice Sarmiento, ¿no? Alberdi, se dice que Alberdi en Concepción, en Chile, vive mal, en un pésimo cuarto, como peón, trabaja mucho y no gano nada, dice Alberdi en Chile. Es decir, todos sufren de alguna manera, pero dentro de ese sufrimiento pareciera que Echeverría es la imagen del desgarro por la patria abandonada. Transmite de alguna manera una sensibilidad especial. Pareciera que los otros tuvieron como un poco más de dureza, como un poco más de estímulo, y así fue, gracias a Dios, que llegaron a forjar el país después de Caseros. Dice Vicente Fidel López de aquella época, muy importante lo que dice, ¿viste algún desterrado que lejos del patrio suelo encontrara algún consuelo que mitigara su mal? Ya, qué fantástico, ¿no?
en esa pregunta, Vicente, ¿viste algún desterrado que lejos del patrio suelo encontrara algún consuelo que mitigara su mal? Es decir, el sufrimiento, el verse descartados, y además, desde luego, en una situación de pobreza, ¿no? José María Paz se instala en Río de Janeiro, ¿no? Se va más lejos, y luego quiere volver cuando gana Urquiza, pero tenía un enfrentamiento personal con Urquiza. Y entonces José María Paz también dice lo siguiente: no saben lo que es el destierro, pero los que me aconsejan no saben lo que es el destierro, sempiterno, para un viejo cargado de hijos, sin fortuna, que ha perdido en él a su mujer. Gente que ya entra a la madurez, con un agotamiento, con un haberse alejado de la patria, y que encima sufre las resistencias de los que tienen el poder. Eso es una cosa, a mí me causó, ya les digo, me causó un poco de tristeza este tema, pero me pareció interesante abordarlo, porque luego se continúa el tema del destierro, se continúa en la historia argentina. Ahora, también hay quienes toman desde un punto de vista romántico el destierro, ¿no? Porque, por ejemplo, dice Ricardo Rojas, ¿no? Pocos sucesos hay más hermosos que la proscripción en la época de Rosas, ni tan eficaces como enseñanza para edificar a la juventud de las aulas en el culto de la patria, concebida como una forma de la civilización y la libertad, ¿no? Es decir, toda esa persecución, toda esa situación en donde eran amigos Sarmiento con Alberdi, es decir, no había los enfrentamientos que luego se provocan por distintas cuestiones políticas cuando la organización y las primeras presidencias históricas, sino que al verse atacados todos por Rosas, de alguna manera existe una solidaridad del destierro, del exilio. Dijimos lo de Montevideo, lo de Chile, lo de Bolivia. Carlos Tejedor era almacenero en Río de Janeiro, Lamadrid era panadero en Chile, Sarmiento era capataz de una mina, Esteban Echeverría, otra de las cosas, Echeverría para comer recibía una ración de soldado, se acercaba al cuartel y le daban una vianda de soldado, es decir, participaba de lo que hoy podría ser un comedero, ¿no es cierto? Un estipendio que le daba la tropa para que él no muriera de hambre. Así que fíjense la situación que se encontraba. Las obras en el exilio de Echeverría son interesantes, pero de alguna manera son también en algunos casos inacabadas, ¿no? Tenemos en el 43, hace un poema de la Legión Francesa, luego escribe El Ángel Caído, hay en el 44 una Lamas, que es la autoridad en Montevideo, llama a un homenaje para el 25 de mayo, y Echeverría presenta el poema 25 de mayo de 1844, ¿no? Y su obra, que me parece una obra fantástica, y lo felicito a Alejandro que la comentó, que es el Manual de Enseñanza Moral para las Escuelas del Estado Oriental, que además de la estupenda exposición que hizo Alejandro, que me parece una obra muy, muy importante. Justamente en ese Manual de Enseñanza Moral dice unas cosas muy interesantes, ¿no? Yo no me voy a comparar con la exposición que hizo Alejandro, que fue fantástico, pero fíjense lo que dice. Dice: si la educación del pueblo hubiera empezado, si se hubiera enseñado desde aquella época en las escuelas, lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, dice por 1810, ¿no? Las generaciones educadas en esas doctrinas que han llegado después a la virilidad no habrían influido poderosamente en el triunfo del orden y las leyes y paralizado la acción de los tiranos. Es decir, lo que él piensa de la educación y de la importancia de la educación. Y acá hay un elemento que se acerca mucho a lo que luego hace Sarmiento. Dice: formad buenas madres si querés tener buenos hijos, formad buenos ciudadanos si querés tener patria. Aquí todo el problema de la educación. Y él insiste
en la formación de educadores y propugnaba la instalación de la primera escuela normal en Montevideo. Es decir, en eso se acerca Sarmiento. Acuérdense que la reforma de Sarmiento educativa se trata de traer maestras que enseñen maestros. Y ahí se da el puntapié de la educación pública argentina. Esta es la idea que también está en Echeverría. Bueno, es un hombre que está de alguna manera terminado en muchos aspectos, pero luego tiene una polémica con Pedro de Ángelis, que es un extranjero que está a sueldo de rosas en Buenos Aires y que lo desprecia desde Buenos Aires porque con la presentación y con la impresión definitiva del dogma socialista. Pero él le contesta, y ahí muestra en sus contestaciones Echeverría esa brillantez natural. Así que los autores, o lo que estuve viendo, lo consideran un polemista estupendo. Bueno, voy acortando porque si no se me va a ir el tiempo. Miren lo que dice Juan Bautista Alberdi de Echeverría. Dice: en este tiempo contraje relación estrecha con dos ilustrísimos jóvenes que influyeron mucho en el curso ulterior de mis estudios y aficiones literarias. Don Juan María Gutiérrez y don Esteban Echeverría ejercieron en mí ese profesorado indirecto más eficaz que el de las escuelas, que es el de la amistad entre iguales. Fíjense cómo habla y cómo el respeto que le tiene Juan Bautista Alberdi a la figura de Echeverría. Después hace un poema, Echeverría, que se llama Avellaneda. Ese poema, Avellaneda, es en honor de Marco Avellaneda, que terminó decapitado y su cabeza puesta, tucumano, padre del que fuera luego presidente Nicolás Avellaneda, le cortan la cabeza y la cabeza la ponen en una pica y la dejan muchos días colgada para que la gente lo viera, ¿no es cierto? Y eso pasa en Tucumán, una cosa terrible, y que lo deja huérfano a quien fuera luego presidente Nicolás Avellaneda. Y Echeverría, el poema Avellaneda, se lo dedica, ¿a quién se lo dedica? Se lo dedica a Juan Bautista Alberdi. Entonces, vamos viendo, vamos entrelazando todas esas vinculaciones que luego darán el fruto de la construcción del país. Y dice Esteban Echeverría de Marco Avellaneda: y el ayer joven de existencia oscura, sin nombre ni prestigio, se levantó gigante en estatura para dejar de gloria hondos vestigios. Eso es lo que dice de Avellaneda, una cosa fantástica. Estamos hablando de pequeñas expresiones, pero cómo marcan la hondura que tienen estas expresiones. Bueno, Echeverría se da cuenta de que algo hay que cambiar si hay que voltear a Rosas, y tiene un movimiento táctico, lamentablemente no llega a ver sus frutos, pero muy interesante, que es que en 1846, cuando sale la edición prácticamente definitiva del dogma socialista, le manda un ejemplar a Urquiza. Desde Montevideo le manda un ejemplar, ubiquémonos, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, pero rosista muerte en 1846. Todavía falta el pronunciamiento de Urquiza, se produce recién en el 51. No lo alcanza a ver Echeverría porque es luego de la muerte de Echeverría, ¿no? Pero le envía y le dice, con el convencimiento de que nadie en la República está en situación más ventajosa que su excelencia para promover con suceso la fraternidad de los argentinos y la pacificación de nuestra tierra. Esa gloria es envidiable y si usted la conquista, merecerá el título de primer grande hombre de la República Argentina. Es decir, lo está pinchando literalmente a Urquiza diciéndole: contamos con usted para derrocar al tirano.
Y esto se lo dice 5 años antes del pronunciamiento de Urquiza. Le va calentando la cabeza, es decir, que Echeverría está bien, muy romántico, muy literato, todo, pero se da cuenta de que cómo son las cosas y cómo tiene que quebrar el frente interno federal para poder terminar con Rosas. Quiero hacer un comentario, generalmente no se hace este comentario, pero además de escuchar las conversaciones, las exposiciones que se han hecho en el día de hoy, que han sido fantásticos, los invito a todos los que me están escuchando a que escuchen por YouTube el homenaje que se le hizo a Esteban Echeverría el año pasado. Justamente lo hizo Ariel Cáceres, que es nuestro moderador de hoy, y uno de los directores del Club de la Libertad, que es el ingeniero Enrique Arduino, y en donde Enrique Arduino es muy interesante porque habla de Esteban Echeverría, pero también la posición de Esteban Echeverría y la significación de Genaro de Verón de Astrada en la historia correntina. Se los recomiendo a todos porque es uno de los grandes y buenos momentos de la historia del Club de la Libertad. Muy bien, ya termino. Dice Echeverría que la patria no se vincula a la tierra natal, sino al ejercicio libre y pleno de los derechos de ciudadanos. Sin embargo, nos deja en su poesía, nos deja momentos donde nos damos cuenta lo que es el paisaje de la patria, lo que nos damos cuenta lo que es la significación y el espíritu de la patria. Y quiero terminar con esto porque me hizo acordar cuando yo iba al secundario y bueno, y así como me dio nostalgia lo de los emigrados y los refugiados y los exiliados, también me dio nostalgia volver a encontrarme con esta estrofa fantástica de La cautiva que estudiábamos todos en el secundario y que dice: era la tarde y la hora en que el sol la cresta dora de los Andes. El desierto inconmensurable, abierto y misterioso sus pies se extiende, triste semblante, solitario y taciturno, como el mar cuando un instante el crepúsculo nocturno pone rienda a su altivez. Esteban Echeverría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí. Agradecía al señor Carlos Moratorio y a los oradores precedentes. Y avisaba que damos inicio al conversatorio. ¿Sí? También quería recordarles que pueden levantar la mano o encender su micrófono para hacer sus preguntas de manera oral, o leo las que tengo en el chat. Muy bien. Tengo una primera pregunta en relación a la primera disertación, que dice: de la lectura me surgió una duda de interpretación. ¿La participación política estaría limitada al ciudadano instruido? De ser así, ¿incluiría el voto? Así es, eso es lo que menciona en el libro. Esteban Echeverría menciona que debe saber leer y escribir, y está establecido en la Constitución de 1830 de Uruguay que quedan exceptuados, o quedan en realidad, lo que dice, se les suspende la ciudadanía por no saber leer ni escribir los que entren al ejercicio de la ciudadanía desde el año 1840 en adelante. Esto después tuvo una salvedad, sería una reforma de 1912 en la Constitución de Uruguay. Se suprimió esto y dice que no será óbice del ejercicio de la soberanía en la elección de la Convención Nacional la condición de siervo, de sirvienta a sueldo, peón o la circunstancia de no saber leer y escribir. O sea, se retrovierte esto, pero en un comienzo sí, la ciudadanía no se ejercía si no se sabía leer y escribir. Por eso fomenta mucho Echeverría en el manual el tema de empezar a aprender, obviamente, los estudios primarios y fomentar ese estudio para el resto de la ciudadanía, para que compartan la educación con el resto para hacer la patria grande, obviamente. Muchísimas gracias.
Paso a leer otra pregunta que dice, que la hace el señor Luis Oscar Leiva. Dice, ¿cómo se compatibiliza el dogma socialista con las leyes morales provenientes de Dios? Bueno, yo creo, mi opinión es que en ningún momento Esteban Echeverría va en contra de las leyes morales de Dios. Lo único que hace es establecer la libertad de cultos, así como la libertad de conciencia de cada persona. Si uno da la libertad de conciencia a cada persona para que pueda tener contacto con Dios, significa que cada religión debe tener su libertad de culto para permitir a esa persona individual ir al culto o a su iglesia correspondiente para ejercitar el culto hacia Dios. Creo que en ningún momento él hace, tal vez en una primera parte de su formación, cuando recibe la doctrina iluminista, es anticlerical, pero después, a raíz de su viaje a Francia, se transforma en romántico, y los románticos no son anticlericales, al contrario, tratan de mantener la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hay un dato muy interesante en ese prólogo del dogma, perdón, ahí cuando habla de la organización dentro del dogma, donde dice, la fraternidad es la cadena de oro que debe ligar todos los corazones puros y verdaderamente patriotas. Él pregonaba la separación del Estado de la Iglesia, que es lograda recién en la República Argentina con el gobierno de Julio Argentino Roca en 1880. O sea, yo no veo en los escritos de Esteban Echeverría alguna contrariedad con las leyes morales de Dios. Muchas gracias. Otra pregunta. Muy bien, el señor Enrique Arduino, levanta la mano, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la actividad. Yo creo que la pregunta es una confusión en el socialismo. ¿Sí? Arduino. Disculpe, Enrique. No se lo escucha cortado. ¿Escuchan? Se corta, se sigue cortando. Tema de internet. Ahora. Mejor. Sí, ahí van. Ahí está mejor. Estaba pensando, es el autor como No, lo sigue escuchando cortado, Enrique. Hablar de manera. Apague la cámara, quizás ahí mejore el internet. Vamos a apagar la cámara. Lo seguimos viendo mentalmente. Bien, ¿cómo escuchan ahora? Ahora puede ser, a ver. Bueno, a lo mismo. El problema con la sociedad viene con la interpretación que se da de la palabra socialista, que se plantea con la interpretación que se da hoy de la palabra socialista. Pero recordar que esta interpretación se da desde los escritos marcos en 1800. No se comprende, Enrique. Se corta mucho, una lástima. Hola, Enrique. Para tratar de especificar esa pregunta de por qué el dogma socialista lleva ese título. Primero porque son dogmas inamovibles, algo inamovible, que son 15 palabras que Esteban Echeverría dice que no se pueden modificar, excepto que haya algo nuevo y que mejore. Eso lo pueden encontrar en el prólogo, ¿no? Y es socialista porque él también
mama lo que es la doctrina de Saint-Simon, que es el socialismo utópico, que es tratar de mejorar la vida de las personas más pobres, que es lo que establece en su dogma socialista, ¿no? En uno de los puntos donde ya lo mencionó anteriormente, que se trata de educar al soberano para lograr la igualdad a través de la educación, ¿no? O sea, no se refiere al socialismo actual como el que conocemos ahora, de sacar a uno para darle al otro, el que más tiene para darle al otro, y esas cuestiones. Se trata solamente de esa teoría o esa doctrina de Saint-Simon, que era el socialismo utópico, que era tratar de que el más pobre pueda subir, dirigirse hacia arriba por medio de la educación. No sé si me expliqué bien. Perfecto, muchísimas gracias. Paso a leer una pregunta que va dirigida al señor Carlos Moratorio, del señor Andrés Salvador, y dice, maravillosa exposición, pregunta, ¿pudo ser esa depresión verse acentuada por su temperamento romántico que él asume en el plano de las ideas? Se refiere a Echeverría, ¿no es cierto? Sí, probablemente él tenía una sensibilidad especial que otros exilados no tenían. Imagínense ustedes que Sarmiento trabajaba en las minas en Chile, otros combatieron, otros Paz tenía heridas que le provocaban una limitación personal muy grande, todos tuvieron en esa época, hubo toda una generación muy perseguida y muy golpeada por Rosas. Y sin embargo, el que de alguna manera simboliza la nostalgia del exilio, de ese exilio, es Echeverría, pero no era el único. Y tal es así que sus compañeros de exilio son los que luego construyen la Argentina moderna, la Argentina constitucional de 1853. Es decir, supieron sobrellevar todo eso y hacerse cargo del país cuando las circunstancias fueron positivas, ¿no es cierto? Así que sí, yo creo que hay una sensibilidad especial en Echeverría, y tal es así que tengamos en cuenta lo que comenté, que él tiene una primer profunda depresión cuando se muere su mamá, y él tiene más o menos 16, 17 años. Porque como era, digamos, muy andariego, por decirlo de alguna manera, guitarrista y de andar por todos los suburbios de Buenos Aires, tal es así que él conocía íntimamente todo lo que pasaba en el matadero porque iba a tocar la guitarra con la gente del matadero. Es decir, era un hombre que se movía, en su vida se movía en distintos planos. Y parece ser que todo eso, que fuera tan parrandero, por decirlo de alguna manera, le provocaba un pesar a su mamá, y él se adjudica de alguna forma la muerte de su mamá, se la adjudica por su forma, por su conducta. Así que él tiene una profunda depresión ya en los años 20. Es decir, que ya marca una personalidad. Ahora, si a eso le agregamos un pensamiento romántico, desde luego, a mí me tocó mucho esto del exilio y la actitud de Echeverría, porque se iba como desgajando, se iba como deshaciendo, y al mismo tiempo mostraba su grandeza. Muchísimas gracias, señor Carlos Moratorio. Está nuevamente Enrique Ardudino en la sala, así que me gustaría escucharlo. Él se... Se sigue cortando, me parece. Hola. Ahí hay otra mano alzada, ¿no? Ahí está. Bueno, mientras tanto le damos la palabra al señor Alex
Graciano. Sí, buenas tardes. Antes que nada, a los 4 expositores quiero agradecerles profundamente lo que han hecho, porque más allá de sus conocimientos vastos, han despertado en mí, que soy una persona muy limitada en cuanto a la parte de la historia, y unas ganas de seguir leyendo, que es lo que en definitiva debo contar. Y viene una pregunta que tiene que ver con Esteban Echeverría, pero que me surge. Bueno, me impactó muchísimo lo del doctor Moratorio respecto del exilio, es realmente dramático. Fue muy sentimental, y metiendo el tema de lo sentimental, aparece la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, y se me ocurre preguntar desde la total ignorancia si toda esta movida no tuvo algo que ver con la adaptación de Adam Smith, o la influencia calvinista que tuvo Adam Smith en una influencia sobre la religión católica que primaba sobre Argentina. Muchas gracias. Quien quiera puede, no está dirigida. Bueno, perdón, ¿no? En un primer momento, ¿no? Adam Smith es de la parte de la Ilustración, con la riqueza de las naciones y su principal definición de la división del trabajo. Me parece que en algún momento determinado de su vida puede haber leído Esteban Echeverría como parte de su preparación, pero Esteban Echeverría es un poeta. Me parece que, y no he encontrado que haya leído a Calvino o a Adam Smith, ¿no? Solamente le estoy mencionando lo que sé de lo que es de esa parte de la teoría de la Ilustración, porque viene la Ilustración con el neoclasicismo, eso genera el romanticismo, y el romanticismo da pie a que se genere el positivismo y el empirismo. O sea, esa sucesión son más o menos de 2 a 3 siglos de diferencia, ¿no? Así que por ahí, como conocimiento general, lo habrá leído, como lo leo yo, como lo lee usted, pero no creo que haya influido en Esteban Echeverría esa situación que usted menciona. No sé si me explico bien. O sea, una palabra, no es que hubo una adaptación, sino simplemente tuve una idea propia que por ahí pudo haber estado vista influida por la historia, nada más. Perfecto. Muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias. Socialista sobre el título. Ya fue respondida anteriormente por el señor Luis Gallegos también. No veo a nadie más que levante la mano. Entonces, bueno. Ahí está. Adelante, señor Carlos Moratorio. Sí, yo quería, no tiene mucho que ver con Echeverría, pero recién hablaron del tema de la exclusión de la gente de los analfabetos, ¿no es cierto?, en el voto, y la exclusión de la ciudadanía de los analfabetos en el siglo XIX. Y lamento decirle a todos los presentes que yo creo que estamos sufriendo el mismo derrotero en la actualidad con el tema digital. El analfabeto de hoy en día digital se lo margina en un montón de trámites, se lo margina en un montón de situaciones, y el Estado, en lugar de tratar de incluir a la gente que por su edad o por su limitación en la instrucción digital no puede llegar a tener pleno dominio de las herramientas, tanto el Estado como las instituciones bancarias, como todo tipo de trámites, lo van dejando a ese analfabeto digital de lado. Así que yo creo que no nos tendríamos que sorprender tanto cuando se dejaba al analfabeto de lado en el siglo
XIX, porque ahora en el XXI estamos dejando de lado al analfabeto digital, que tiene que depender de sus nietos, o tiene que depender de otras ayudas para poder seguir sintiéndose ciudadano. Y yo quiero agregar también algo más, ya que estamos en la actualidad, lo que hablé sobre el manual y la instrucción en la educación primaria, hoy en día también ya se la ve. En esa época era solamente la educación primaria la que se establecía para la enseñanza en los países. Ahora en la secundaria también se ve una gran carencia de enseñanza, de aprendizaje para ser ciudadano. Se supone que la persona que sale del colegio secundario sale con las capacidades para ser democrático, ciudadano, para poder elegir un representante, y hoy en día estamos viendo esa gran carencia de parte de todos los alumnos del nivel secundario, que por las estadísticas mismas se saben el bajo nivel con el que salen del colegio secundario en cuanto a interpretaciones generales y a contenidos generales, que bueno, yo lo vivo en la escuela, soy docente secundario del nivel secundario, y se ve muchísimo la carencia y la falta también de entusiasmo por parte de los alumnos, y también ahí me da culpa que los docentes tenemos que poner mucho de nosotros para tratar de incentivarlos a la lectura, por lo menos, que es una cuestión que se está yendo mucho, y también con el tema de la alfabetización digital ha cambiado mucho en esto. Pero sí, es muy importante ese tema, y nada, dejo ahí para no seguir. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente pido disculpas por no poder leer todas las preguntas y darle la palabra a todos los que pidieron. Le voy a pedir una reflexión final, una breve reflexión final a los oradores, entonces, para finalizar este homenaje del día de hoy. Vamos en el orden que empezamos. Tomo la iniciativa. Primero, bueno, agradecer a todos los presentes que llegaron hasta esta hora, al Club de la Libertad y a vos, Ariel, también. Y bueno, en general, también con lo que me fui empapando un poco más de Echeverría, no solamente con el manual que me especialicé para esta jornada. Bueno, muy enriquecedor todo lo que vivimos, y especialmente hablar de el manual. Exactamente lo que hace lo que veo en Echeverría que hace es una religión de la patria. Exactamente, pedirle indirectamente al gobierno, que a través del gobierno de un Estado se eduque al ciudadano, al niño, para que sea capaz de decidir en los próximos años de su vida, decidir los destinos de un país, y de evitar todas las cuestiones justamente de no volver a ser miembro, ser dependiente de otra nación, y a no caer en la tiranía, que justamente eso indirectamente hace relación a la tiranía rosista en Argentina, él escribiendo desde Uruguay. Y la importancia que tuvo, yo creo que ese libro que yo analicé, el manual de enseñanza moral, fue muy importante, quizás para Uruguay, que estoy investigando todavía a ver qué otra repercusión tuvo en Uruguay ese manual, y en Argentina en 1886 se lo llevó a imprimir para adaptarlo a Buenos Aires también, o sea que hasta también lo veo muy actual, las cuestiones de la enseñanza moral, la religiosidad muy importante, pero religiosidad patriótica. Si bien habla mucho de un Dios, del Dios y del Dios cristiano, después se desprende de ese Dios cristiano para hacer una religión moral de la patria. Con eso concluyo, muchas gracias. Bueno, tomo la palabra entonces para hacer la reflexión final. Esteban Echeverría dejó con su dogma socialista cuáles eran las vías que tenía que tomar el hombre que tuviera el poder en sus manos una vez que estuviera solucionado el tema de la organización nacional. Llevamos desde ese momento, que fue Mitre, podríamos decir, después de Pavón, llevamos recién 161 años de historia. Los hombres de esa época, la generación de 37, se preguntaban cómo la Revolución de Mayo, que se había basado en la libertad, fraternidad y la igualdad, había producido tiempo después la tiranía y la desorganización nacional. Sin comparar que la misma situación se planteó en Francia con la Revolución Francesa, basado en los mismos principios de libertad, igualdad y fraternidad. Guillotinó a un rey, se comió a sus hijos y después formó otro rey
con un nombre distinto, el emperador Napoleón Bonaparte, que fue suplantado por reyes, que ya lo he mencionado, Carlos X, Luis Felipe I de Orleans, y después se formó otra vez la Segunda Revolución. O sea, si Francia, no sé cuántos años de historia tendrá ya, ¿no? Tal vez 2000 años, todavía recién después de la Tercera República logró formar una nación estable, a nosotros todavía nos falta muchos años para lograr eso, ¿no? Esperemos que sea antes. Bueno, esa es toda mi reflexión. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, mi reflexión tiene que ver con ese sentimiento, como lo vengo comentando, ese sentimiento del expatriado, del exiliado, ¿no? Y parte de la angustia que me provoca este tema es que estamos hablando de un grupo de hombres de gran valía, del que formaba parte Echeverría, que se van de su patria, pero siguen viviendo la patria intensamente, porque están consustanciados con esa patria. Es decir, no se van de la patria y la abandonan, sino que están consustanciados con esa patria. Y son exiliados políticos como también hubo en el siglo XX. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar este tema tan delicado cuando en este momento estamos expulsando a nuestros hijos del país? Quizás no un exilio político en el sentido que nadie los persigue políticamente, ni le va a llegar la mazorca, ni los van a matar, pero los estamos expulsando al no brindarle ningún tipo de perspectiva para el futuro. Y muchos de esos hombres que se van, hombres y mujeres que se van, también cuando se van a conseguir un trabajo mejor, un mejor pasar en otros países, pero van a seguir viviendo la patria. Porque vivamos en el siglo XXI no significa que la gente no se sienta también partícipe de su patria y no sienta una gran nostalgia cuando la tiene que abandonar, ya sea por motivos políticos o como lo que está pasando por motivos económicos. Así que a mí me este sabor amargo en el sentido de que antes se iban por cuestiones políticas y ahora estamos echando los frutos de la nación, los frutos de la Argentina por razones económicas. Muchísimas gracias a los tres expositores. Ahora que hemos concluido con las ponencias, también con el conversatorio, con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad, quiero decirles que la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de los señores Alejandro Teplitsky, Luis Abelardo Vallejos y el señor Carlos Moratorio. El próximo evento homenaje que se realizará sobre el señor Carlos Rangel el próximo 11 de septiembre a la misma hora y por la misma plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a